tres d'averase a ella al través de les recreaciones históricas nel documental Guyulfo, la xixonesa torna a la ficción con un curtiu rodau con dos personaxes nun único espacio nel que lo laboral entemécese colo fantástico. Pacto Laboral sigue a Saúl, que es un candidato que se presenta a una entrevista de trabajo que al principio parece algo rutinario, normal, pero a medida que avanza las preguntas se vuelven más extrañas, la lógica del proceso se desmorona y la sensación de control del protagonista empieza a desaparecer. Se acaba generando una ambientación un poco inquietante. Es un cortometraje que mezcla un poco lo absurdo con lo inesperado, tiene un toque de humor negro, pero siempre dejando espacio al espectador para su propia interpretación. Es una apuesta un poco fresca, diferente y realmente con un montaje un poco ágil y con una estética marcada. ¿Sabe exactamente en qué consiste este puesto, Saúl? Bueno, el anuncio de la vacante era un poco ambiguo, pero entiendo que se trata de un trabajo de recolección. Correcto. Capturas de almas y gestión de trámites infernales. Aquí, en Fausto y Asociados, optimizamos el flujo de condenados para evitar el colapso del sistema. Uno de los mayores retos del proyecto fue encontrar un sitio que pareciese no pertenecer a una realidad concreta. Probamos en un montón de sitios y al final nos decantamos por un ciclorama. Queríamos que pareciera algo familiar pero que tuviese algo extraño al mismo tiempo. Y trabajar en un ciclorama nos resultó un poco complicado, por eso la iluminación, el encuadre y la dirección de arte jugaron un papel fundamental. El diseño de producción está muy inspirado en la estética de los años 90, 2000, todo el tema del mobiliario, los colores, la tecnología, todo eso tiene como ese aire un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo es anacrónico para que parezca que los personajes están estancados en un tiempo, ¿no? Y eso, no buscábamos algo futurista, distópico, sino una oficina que pudiese haber sido sacada de un catálogo de hace 20 años. El trabajo con actores fue muy especial. Dimitri Álvarez interpreta a Saúl y Manuel Valiente interpreta al entrevistador. Ambos se metieron de lleno en el proyecto y fueron perfectos para el papel. La clave de la interpretación la marca un poco la dinámica del entrevistador, que mezcla ese tono cordial pero al mismo tiempo perturbador. Estuvimos hablando con el guionista Alejandro González Corroto sobre intentar hacer que el lenguaje fuese formal, administrativo, pero que al mismo tiempo generara algo de tensión para que hiciese al espectador dudar. Por otra parte, el personaje de Saúl tenía que verse que la interpretación iba como perdiendo el control poco a poco y que se sintiese atrapado. El ensayo con los actores de la mano de Diego Lombardía fue muy interesante porque pudimos trabajar el tono, las pausas y todo para hacer la ambientación que yo quería desde el principio. Este espacio nos restringió un poco a nivel de contenido porque todo se produce en el mismo sitio. Entonces, para romper esa monotonía, intentamos incluir un montón de elementos como una especie de spot publicitario de tipo televisivo y como pequeños recursos que iban aligerando el tono de la entrevista y que no simplemente fuese un diálogo entre dos personas y ya. Y a nivel técnico también trabajamos mucho con el tema de los foleys y a nivel de sonido porque queríamos darle ese aspecto como de cómic. Entonces reside mucho también ahí el ritmo y la edición del cortometraje.